Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre listos para desgranar los chismes, las historias y los misterios que nos fascinan del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos una historia que huele a drama, a romance y a un poquito de magia. Porque vamos a hablar de algo que ha tenido a muchos de ustedes dándonos vueltas en la cabeza: ¿cómo es posible que nuestro querido Can Yaman, el galán turco que conquistó Italia, haya decidido regresar a su Turquía natal? Y lo más intrigante de todo, ¿tuvo Demet Özdemir algo que ver en esta decisión? Sí, así como lo oyen. Se dice, se comenta, se rumorea que Demet, su ex protagonista y ex pareja, esa chispa que encendió la pantalla con él en la icónica Erkenci, podría ser la clave maestra detrás de este sorpresivo giro en la carrera de Can. Prepárense porque vamos a desvelar el secreto. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Siempre que hablamos de Can Yaman, la conversación se llena de energía. Es un fenómeno, lo saben. Después de arrasar en Turquía, cruzó el Mediterráneo y se convirtió en un ídolo en Italia. Se le veía por todas partes, en entrevistas, en eventos, incluso se rumoreaba sobre proyectos de gran calibre en la televisión italiana. Parecía que su futuro estaba firmemente anclado en el país de la pasta y la ópera. Estaba trabajando en una serie Sandokan, que prometía ser un bombazo, y las expectativas estaban altísimas. Imaginábamos a Can conquistando nuevas audiencias, consolidando su fama internacional y dejando una huella imborrable en la industria italiana. Y de repente, ¡pum! Un cambio de rumbo. Un regreso a Turquía que tomó a muchos por sorpresa, incluyéndome a mí, y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos fue: ¿por qué? ¿Qué pudo haber motivado a un actor en la cima de su éxito en Italia a dar un paso atrás y volver a sus raíces? Las respuestas son pocas y vagas, pero hay una que resuena con fuerza en los pasillos virtuales de las redes sociales y en las conversaciones de los fans: Demet Özdemir. Ustedes lo saben, la química entre Can y Demet en Erkenci fue sencillamente eléctrica. Sanemi Can, esa pareja que nos hizo soñar despiertos, que nos sacó carcajadas y nos arrancó alguna que otra lágrima. Era palpable, ¿verdad? Esa conexión que traspasaba la pantalla, esa complicidad que se sentía en cada mirada, en cada roce. Y es que para nadie es un secreto, su relación no se quedó solo en la ficción. Fueron pareja, vivieron un romance que acaparó titulares y fascinó a sus seguidores. Su historia fue un cuento de hadas moderno, de esos que nos gusta ver y que nos hacen creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Pero como muchos cuentos de hadas, el suyo también tuvo un final. Se separaron, y aunque ambos han intentado mantenerlo en privado, la sombra de su relación y de su química siempre ha estado presente. Ahora, volvamos a la pregunta del millón: ¿podría Demet haber influido en la decisión de Can de regresar a Turquía? La teoría que circula es bastante interesante. Se dice que a pesar de su ruptura, Can y Demet conservan un profundo afecto mutuo. Que la distancia y la separación no borraron la conexión especial que compartieron. Y aquí es donde entra la especulación, pero una especulación con fundamento, si me permiten decirlo. Se habla de que Can, quizás sintiendo una cierta soledad o una falta de esa conexión especial que encontró con Demet, comenzó a reconsiderar su camino. Italia es un país maravilloso, sí, pero es su tierra natal, su familia, sus amigos y quizás, en el fondo, el anhelo de estar cerca de alguien que le importa de verdad. Piensen en esto: Can Yaman, un hombre que ha vivido una vida de mucho viaje y exposición mediática. Ha estado lejos de su hogar, inmerso en una cultura diferente, trabajando en proyectos exigentes. Es natural que en algún momento uno anhele la familiaridad, la comodidad de lo conocido. Y si esa persona conocida y querida es alguien con quien compartió momentos tan intensos como Demet, la tentación de volver a ese círculo de calidez y comprensión podría ser muy fuerte. Los rumores sugieren que Demet, al enterarse de que Can estaba considerando regresar, pudo haber jugado un papel importante. No de una manera manipuladora, sino más bien de apoyo. Tal vez le recordó lo importante que es estar donde uno se siente feliz, donde uno tiene sus raíces, y quizás, solo quizás, le hizo saber que ella también estaría allí, de alguna manera. Imaginen la escena: Can en Italia, sintiendo el peso de las expectativas, quizás un poco aislado a pesar de estar rodeado de gente. Recibe una llamada, un mensaje de Demet.
Una conversación sincera, recordando los buenos tiempos, hablando de sus vidas actuales, de sus planes. Y en esa conversación, Demet le da ese empujoncito, ese pie. «Nsalo bien, ¿dónde quieres estar realmente?» Quizás le recordó la calidez de Estambul, la energía de su tierra, y la posibilidad de reencontrarse, no necesariamente como pareja, pero sí como amigos que se respetan y se quieren. Y Kan, escuchando esa voz familiar, sintiendo esa conexión, toma una decisión. Una decisión que para muchos fue un shock, pero que vista desde esta perspectiva, empieza a tener mucho sentido. Además, no podemos olvidar el factor profesional. Can Yaman es un actor ambicioso, siempre buscando nuevos desafíos. Si bien Italia le ofreció oportunidades increíbles, Turquía es su mercado principal, donde tiene una base de fans leal y donde puede acceder a proyectos que resuenan más con su público original. Quizás el regreso le abre puertas a nuevos guiones, a nuevas historias que le permitan seguir creciendo como actor. Pero el toque personal, esa chispa que podría haber encendido la balanza, sigue siendo Demet. Las redes sociales han sido una mina de oro para estas especulaciones. Los fans expertos detectives de la vida de sus ídolos han analizado cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida. Y aunque no hay pruebas concretas, la ausencia de Demet en la vida pública de Can durante su estancia en Italia, y su aparente reaparición o acercamiento virtual, han alimentado estas teorías. Algunos sugieren que incluso se han reencontrado en privado, y que esa conexión, lejos de apagarse, ha resurgido de alguna forma. Pensemos en la nostalgia. La nostalgia por los lugares, por las personas, por los momentos que nos hicieron felices. Y cuando esa nostalgia se mezcla con la oportunidad de un nuevo comienzo, la decisión puede ser abrumadora. Can Yaman ha sido muy abierto sobre su amor por Turquía, sobre lo importante que es para él su cultura y su gente. Regresar no es solo un movimiento profesional, sino también un regreso a sus raíces, a su esencia. Y si en ese regreso hay una figura importante de su pasado que le brinda apoyo y quizás hasta un aliento, el camino se vuelve mucho más claro. Es fascinante cómo dos personas, que compartieron un momento intenso en sus vidas, pueden seguir influyendo en la trayectoria de la otra, incluso después de separarse. Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática por derecho propio, ha continuado construyendo su carrera con éxito. Pero su conexión con Can Yaman sigue siendo un punto de referencia para muchos, un recordatorio de la magia que crearon juntos. Y tal vez, solo tal vez, esa magia sigue presente, de una forma diferente, influyendo en las decisiones de ambos. El factor sorpresa es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Si Can Yaman hubiera anunciado su regreso con antelación, quizás no habría generado tanto revuelo. Pero el silencio seguido de un anuncio repentino, abre la puerta a todas estas preguntas y a todas estas teorías. Y la teoría de la influencia de Demet, por muy romántica que suene, es la que más eco ha tenido entre los seguidores de ambos. Más allá de las especulaciones, lo que sí es seguro es que Can Yaman ha decidido apostar por su carrera en Turquía. Ya ha participado en proyectos que han sido muy bien recibidos, y su presencia en la televisión turca vuelve a ser un evento. Y mientras tanto, en el universo paralelo de los rumores y los deseos de los fans, la idea de que Demet Özdemir tuvo un papel en esta decisión sigue brillando con fuerza. Es una historia de amor, de amistad, de influencia y de decisiones de vida. Y esa es, a fin de cuentas, la esencia del espectáculo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Veremos a Can y Demet trabajando juntos de nuevo? ¿Será este regreso el inicio de una nueva etapa para ambos, quizás juntos, quizás en caminos paralelos pero siempre con esa conexión latente? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras individuales, admirando su talento y por supuesto, alimentando estas intrigantes historias que nos hacen soñar y especular. En resumen, la misteriosa decisión de Can Yaman de dejar Italia y regresar a Turquía ha generado un torbellino de teorías. Y una de las más persistentes y románticas apunta a Demet Özdemir, su ex protagonista y ex pareja, como una influencia clave. Se especula que a pesar de su ruptura, la profunda conexión que comparten podría haberla llevado a animarlo a regresar a sus raíces, a su hogar. Si bien no hay confirmación oficial, la idea de que la química y el afecto mutuo aún persisten ha conquistado el corazón de muchos fans. Y así, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los misterios y los posibles secretos detrás del regreso de Can Yaman.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet Özdemir tuvo algo que ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Y si les ha gustado este contenido, no se olviden de regalarnos un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.